antes de comenzar la entrevista, yo cuando era jovencito, cuando era adolescente, era un gran lector de cómics, sobre todo de la Marvel, más que de los de DC. Y había un personaje, imagino que muchos de ustedes le conocerán, que era Daredevil, ¿no? Españolizado se dice Daredevil, pero bueno, Daredevil, que por cierto era un personaje católico en el cómic, y recuerdo una colección de cómics de Daredevil que era, el título era Daredevil Born Again. Bueno, pues nacido de nuevo, pues esta es la vida de Monsignor Strickland. Después de salir, vamos a dejarlo ahí, Monsignor Strickland, después de salir de su antigua diócesis de Tyler, en Texas, bueno, pues la palabra de Monsignor Strickland está cruzando pues todos los lugares, está llegando a todos los lugares del mundo y está siendo también un faro de luz en medio de la oscuridad en la que estamos sumidos. Y bueno, pues quería empezar por aquí, Monseñor, por la situación. Vamos a comenzar por la situación sociopolítica y la situación religiosa de Norteamérica, y luego pasamos a otras. Aquí tenemos al Padre Moore ya con nosotros. Padre Moore. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bendito sea Dios. Muy bien, gracias, gracias. A ver, ¿qué chismes estaban contando? Muy bienvenido, Padre Moore. Estaba diciendo a Monsignor Strickland que me recordaba siempre a ese personaje de cómics de la Marvel, Daredevil, y a ese título de los cómics de Daredevil, que era Daredevil Born Again. Y le decía que esa es su vida después de salir de Tyler, que es nacido de nuevo, y así su palabra está teniendo, y su testimonio, pues un valor universal, ¿no? Un valor mucho más amplio que antes podía tener cuando estaba limitado, entre comillas, ¿no? en el territorio de su diócesis. Pero bueno, le decía... Excelencia, le tengo que decir lo que está diciendo el padre Gabriel. Estoy absolutamente de acuerdo. Su actividad, su vida, su valor como pastor, su valor como obispo y como sacerdote es mucho más ahora que antes, yo creo, ¿verdad? O no lo estoy viendo bien. Creo es un misterio de mi vida, pero es la realidad que la voz que estoy tratando de usar a proclamar la verdad, proclamar Cristo, proclamar su iglesia, la Iglesia Católica, es mucho más fuerte, mucho más poderoso que antes. Lo veo y no solamente yo lo veo, todo el mundo lo está viendo. Es excelente. En serio, son las ironías divinas. Ironías divinas. Sí, estoy siempre recordando quién soy yo. Un hombre del este de Texas, un pueblo pequeño de mi vida. Tyler es un pueblo pequeño por el mundo, muy bonita, muy importante en mi vida, pero pequeño, no tiene significancia del mundo, pero es como hace el Señor, usando David en frente de Goliath. Y es la realidad. Y creo es importante por mi vida y por todos de nosotros a recordar cómo hace el Señor, usando lo que el mundo dice no vale, no tiene algo importante. Ese es lo que el Señor está usando desde empezando el mundo, empezando su iglesia, empezando la vida humana. Es usando lo que el mundo dice no vale. Excelencia, le voy a corregir en una sola cosa. Una sola cosa. Usted dijo que Tyler, Texas, es un lugar sin mucha importancia, no muy grande, etc. Yo le aseguro
que al menos la mitad de los católicos en Estados Unidos saben exactamente dónde está Tyler, Texas ahora, debido a usted. Ahorita sí. Debido a usted. Eso sí, es muy importante. Usted hizo famoso Tyler, Texas, de verdad. De verdad. Y también yo creo, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que esta suspensión o quitar la diócesis no le dio mucha más libertad. Sí, sí. En muchos niveles. Y también una libertad para expresarse, para hablar, ¿verdad? Sí, sí. En muchos niveles de mi vida hay una libertad. No hay administración, preocupación con administración de la diócesis. No hay, en realidad no hay nada en mi vida. Solamente la oportunidad de proclamar Cristo, su iglesia y la verdad. ¿Quién es? La verdad universal, la verdad que no va a cambiar en este mundo moderno, no va a cambiar la verdad. ¿Quién es? Jesucristo. Él es la encarnación de la verdad. Y porque de eso es un placer. Mi vida es diferente, por seguro. Y no tengo las ovejas como antes. Esa es una lástima por mi vida. Directamente, una relación más directa con la flock, pero el rebaño. Pero proclamando la verdad es un placer, es un gozo. Y ¿por qué de eso? Hay mucho de gozo en mi vida y usando mi tiempo como en este momento con dos sacerdotes de fe, proclamando conmigo la verdad de Cristo, la verdad de la iglesia, es un honor, en humildad no vale, pero es la misión de la iglesia y cada uno de nosotros necesitamos usar nuestras voces a proclamar Cristo, proclamar su iglesia, proclamar la verdad que tenemos, el depositum fidei es el corazón de la vida humana, porque es el corazón de la iglesia y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Excelentemente dicho, excelencia. Está muy bien, muy bien. Pero usted, de verdad, usted parece un apóstol del 100% apóstol. Without a chance. An apostle without a chance. Es una bendición esto. Sí. Pero creo, Padre Mer, que la realidad es, soy un sucesor de los apóstoles. Cada obispo sí, pero yo puedo ver en qué es mi posible, no es perfecto mi español, pero es semilla de mostaza, es yo. Yo soy como una semilla de mostaza, el Señor, nuestro Dios, usando porque sí tengo fe, pero no es tan fuerte que espero un día es más fuerte. Pero el Señor puede usar una semilla de fe y tengo como obispo. Esa es una revelación en mis oraciones, mis reflexiones en esos días, especialmente en ese tiempo de Cuaresma, que soy una semilla como una semilla de mostaza, un grano de vida de fe. Y el Señor puede acrecentar y multiplicar en algo extraordinario. Es su gracia, su vida, su trabajo. Y cuando un obispo puede decir, sí, Señor, el poder de eso es extraordinario. Y a ver, padre, tiene una pregunta.
Bueno, queridos seguidores, al padre Moore no hace falta que le presentemos. Yo siempre digo que si el padre Moore un día saliera en todas las televisiones dando un paseo por la Casa Blanca con Trump, la gente se preguntaría, ¿quién es ese que está con el padre Moore? Entonces no hace falta presentar al padre Moore. A Monseñor Strickland, por si alguno de nuestros seguidores todavía no conociera a Monseñor Strickland, que entonces no sé si pueden aspirar a la salvación eterna de su alma, si no conocen a Monseñor Strickland, tengo que recordar, Monseñor Strickland nace en 1958, es 2 años más joven que mis padres, se ordena en 1985 de sacerdote, antes ha cursado la licenciatura en filosofía, después va a cursar la licenciatura en Derecho Canónico. En el año 2012 es nombrado por Benedicto XVI obispo de Eccles de Tyler, consagrado el 28 de noviembre de 2012 y bueno, pues en el 2023 pues fue relevado. Fue relevado, vamos a dejarlo con fue relevado. Entonces, padre Moore le decía a Monseñor Strickland, vamos a comenzar por la realidad norteamericana. ¿Por qué insisto en esto yo? Y os lo digo a dos yanquis egregios. Porque todos los medios de comunicación europeos están en manos del progresismo, de la izquierda, que ya no se diferencia izquierda y derecha políticamente, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los medios de comunicación o medios de manipulación de masas, como también suelo llamarlos, todo lo que cuentan en sus noticias sobre Estados Unidos es lo que ellos reciben de los medios progresistas de izquierda de Estados Unidos. Entonces lo único que hacen es repetirlo. Hay una demonización y una ridiculización completa del Partido Republicano, de Donald Trump, y por supuesto hay una alabanza ditirámbica, un ditirambo continuo del Partido Demócrata. Y bueno, de hecho aquí en España la cadena televisiva de los obispos, 13TV, que por cierto la ven cuatro monos, tomó partido por Kamala. Nosotros no decimos Kamala, decimos Kamala Harris. Sí. Qué mala Harris. Esto es lo que tiene el español, que por eso es un idioma tan rico, tan rico. Vosotros que sois nativos, que sabéis el inglés nativo, pero también sabéis el español. También el inglés tiene su riqueza, ¿eh? También. Bueno, no vamos a oponer a Cervantes con Shakespeare, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarle que son los dos grandes. La cuestión es, vamos a empezar por esas medidas de Trump sobre la inmigración que provocaron una reacción del Papa Francisco escribiendo una carta a los obispos de Norteamérica en las que él sostenía que desde el punto de vista cristiano, de la doctrina cristiana, había que rechazar esas medidas antiinmigratorias de Donald Trump, de su administración, porque a tenor del Papa no son evangélicas, sino contraevangélicas. Entonces, ahí hizo unas declaraciones Monseñor Strickland, y yo simplemente, antes de que nos las comente usted y nos explique un poco esta cuestión del ordo amoris, del orden del amor, de la jerarquía que hay en el amor, sí que quiero un breve comentario que hace San Agustín respecto a la jerarquía del amor en su obra sobre la doctrina cristiana, de Doctrina Cristiana de San Agustín. Dice San Agustín, todos deben ser amados igualmente, pero no se puede socorrer a todos. Ante todo se ha de mirar por el bien de aquellos que, conforme a las circunstancias de lugares y tiempos de cada cosa, se hallan más unidos a ti como por una especie de suerte. Cuando no puedas favorecer a todos los hombres, se ha de considerar como suerte la mayor o menor conexión que tuviesen contigo. Esta es la doctrina de esa jerarquía de los amores, de ese ordo amoris de San Agustín en su obra de Doctrina Cristiana, que la hace suya y la comenta y la profundiza Santo Tomás en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde, cuestión 31, artículo 3, por si alguien quiere buscarlo. Entonces,
llama mucho la atención porque la carta, Monseñor Strickland, a los obispos de Estados Unidos, de Norteamérica, pues se deduce que la caridad se opone a la justicia. Y entonces, bueno, quería comenzar preguntándole por esta cuestión, porque es muy importante, porque de esa manera puede aportar usted mucha luz a la doctrina católica y porque esto ha hecho mucho daño a muchos católicos en Europa respecto a la inmigración, que bien sabéis, queridos seguidores, y bien sabemos, señor Strickland y padre Moore, que es muy distinta la inmigración que recibe Estados Unidos a la inmigración que recibe Europa, porque la inmigración hispanoamericana o iberoamericana, contando a Brasil, que recibe Estados Unidos, no destruye, no busca destruir Estados Unidos, mientras que la masiva invasión islámica que recibe Europa sí busca poner fin a lo que la tradición y la historia ha dado como resultado lo que ha sido la cultura occidental cristiana. Bueno, una palabra. ¿Y su opinión cuál es? ¿Qué dice sobre la inmigración, como lo está llevando el presidente Trump y la oposición que tiene, según el Vaticano, según el Papa, que es cuestión que está en contra de limitar o está en contra del programa que tiene Trump para la inmigración? ¿Qué opina usted? Estaba diciendo el padre también una cosa muy importante sobre el orden del amor, el orden del amor. Y yo me acuerdo la primera vez que estuve en un avión, cuando anunciaron que en caso de perder el oxígeno, van a caer máscaras. Y decían, madres y padres de familia, pongan su propia máscara antes de ayudar a sus hijos. ¡Qué bárbaro! Dije, no, qué bárbaro. Y luego pensando, dije, pues claro, porque si ellos no están en primer lugar seguros de su propia salud, ¿cómo pueden ayudar a los demás? ¿Verdad? Ahora, aplico este principio a la inmigración, es mi aportación. Pero usted, ¿qué dice de los niveles de amor y cómo funcionan en toda esta cuestión de inmigración? Usted habló con los obispos católicos de Estados Unidos, ¿no? Les escribió. Y les dijo bien claro su opinión. A ver si nos puede compartir esta opinión ahora. Creo su ejemplo es perfecto, porque en realidad necesitamos cuidar de nuestras vidas y la vida de nuestra familia y continuando cuidado por todos, pero empezando en la familia. Y yo creo un ejemplo que yo fui pensando es como un padre que tiene una familia, su casa, su esposa, la madre de sus niños, un padre, una madre con sus niños en su casa. Y lo que necesitamos recordar es la responsabilidad del padre y madre a cuidar su casa, cuidar sus niños. Y yo creo lo que fue pasando en el tiempo de Biden y antes en nuestro país de los Estados Unidos, fue como diciendo que los padres de una casa no pueden cerrar sus puertas, no puede decir, no puede entrar. Es solamente si quiere obtener nuestra comida y cualquier cosa de nuestra casa, no podemos decir nada. En el nivel del país, ese es lo que fue pasando, que no hay contra la ley
en términos de inmigración, cada persona puede entrar y puede hacer lo que quiere. Ese no es sano y no es nuestro país y no es nuestra fe. Como en su ejemplo, Padre Murr, necesitamos cuidar nuestras vidas, no en algo que es solamente una concentración de nuestra vida, pero cada persona es un tesoro de la vida que tenemos porque del amor de Dios. Y por eso, cuidando nuestra vida es primera responsabilidad, no en total, por seguro, recordando los otros. Y una balanza de qué es necesidad y qué es algo que solamente nuestros deseos. Pero creo la realidad de nuestro país fue horrible en una confusión y por la iglesia y los obispos diciendo, solamente necesitamos abrir las puertas y ofrecer bienvenidos a todos. Ese no es, en realidad, no es caridad por las personas entrando y no es caridad por las personas aquí. Es en una injusticia grave. Porque otra vez es como un padre diciendo, no tenemos una puerta en nuestra casa, todos pueden entrar y tener cualquier cosa de nuestra casa, de nuestra familia. Ese es un caos, no es posible. Escuché de un teólogo moralista, el otro día, otro ejemplo que bastante sensato. Dice, si un hombre de una aldea está caminando al lado del río y ve dentro del río que hay caído un niño, pues se quita el abrigo y se mete el hombre y salva este niño. El día siguiente es un héroe, el mismo día es un héroe, todo el mundo aplaudiendo, qué bravo, el Señor que salvó la vida de este niño. Pero si el mismo hombre está caminando por el mismo río y encuentra 2 niños en el río y uno es su hijo y escoja salvar el otro y se muere su hijo, sería una desgracia para todo el pueblo. Nadie le va a hablar. Le va a decir, qué imbécil. Salvó la vida de otro y de su hijo no. Así es que hay prioridades en el amor. El mismo Señor, ¿verdad? Cuando habla del amor. Hace 2 semanas o 3 semanas estuvimos hablando de este ejemplo, cuando dice a Pedro después de la resurrección, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Y la tercera vez dice, bueno, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero, te dije. Pero Cristo estaba hablando de otro amor, un amor más profundo, más sacrificado, más total. Y Pedro podía dar solamente el querer, que es un amor un poquito más de otro grado. Así es que el amor tiene grados, tiene gradación. Y también tenemos que preocuparnos de lo nuestro en primer lugar para poder servir a los demás, ¿no? Absolutamente. Yo no entiendo el problema de eso. No entiendo por qué nadie lo puede ver. No, se me hace tan obvio. Muy claro. A mí me recuerda, y aprovecho para recomendarlo a nuestros seguidores, lo puede poner por favor en pantalla nuestro técnico, la obra de Los 4 Amores, ese libro de C.S. Lewis,
que es un ensayo brevísimo, está en la editorial Rialp, es un libro muy breve, muy cortito, Los Cuatro Amores. Para mí es una de las mejores obras de C.S. Lewis y ahí pues analizas 4 tipos de amor. El estorge, el cariño, el más cercano, el menos humano, que es el que podemos tener. Ahí tenemos C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, se lo recomiendo, es un libro, es un ensayo muy breve que se entiende perfectamente, no se mete en grandes profundidades filosóficas y teológicas, no hace falta tener una cultura de un catedrático para poder comprenderlo. Yo les invito, y entonces habla del estorge, del cariño, que podemos tenerlo a un perro, a un caballo, habla de la filía, de la amistad, habla del tercer amor, que es el eros, del verbo griego erotao, el amor entre un hombre y una mujer, que es ese amor de complementariedad, y de ahí esa expresión, no sé si la tenéis vosotros en inglés, en español es la media naranja, quien busca su media naranja, porque busca eso, el erotao es el amor que complementa al hombre y a la mujer en el matrimonio. Y por último, como lo que acaba de decir el padre Moore, el ágape, el verbo cristiano por excelencia, que es el amor incondicional, que no busca nada a cambio, el amor gratuito. Bueno, pues esta brevísima obra de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, nos ayuda muy bien a entender la naturaleza del amor, las distintas... de los distintos campos y ramificaciones y esa jerarquía, ese orden, ordo amoris, en el amor, porque si no está regido bueno, al final lo que está diciendo Monseñor Strickland, lo que dice el padre Moore, es tan sencillo como que la virtud de la prudencia tiene que guiar, porque esa es su misión como virtud intelectual, la virtud de la prudencia tiene que guiar al resto de virtudes. Y si el resto de virtudes no están guiadas por la prudencia humana, pero también la prudencia sobrenatural, bueno, pues esto es un completo caos. Muy bien, padre Moore, si quieres tú ahora hacer alguna pregunta, Monseñor Strickland. Bueno, sí, tengo muchas preguntas para el señor Strickland, muchas. ¿Cómo fue recibido su carta de parte de los obispos americanos? Cuando usted aclaró esas cosas que son, le digo, para mí son obvias, cosas obvias, ¿cuál fue su reacción a recibir sus palabras? Más bien, vamos empezando con eso. ¿Reciben sus palabras con interés, con seriedad? Con sus hermanos obispos. Silencio. Silencio. Con silencio. No reacción, no respuesta, nada. Posible ellos no escuchen, no sé, pero no respuesta de ni una palabra. Qué increíble, de verdad, qué increíble. Padre Moore, San Benito dice en la regla que el silencio habla por sí mismo. Y es muy interesante que en nuestra conversación hasta este momento, hablando de amor, y yo creo la realidad es, estamos viviendo en un tiempo de separación, en como una separación profunda de verdad y amor y hay varios aspectos de la vida. Y la verdad es una realidad del amor y el amor es una realidad de la verdad. Cuando hay separación, en realidad no tenemos la verdad, no tenemos el amor, no tenemos nada de quién es Dios. Dios es en total amor y todo que es bonito, todo que es nuestro Dios. Jesucristo es encarnación de la verdad, del amor, de todo. Y viviendo como hay una separación y la verdad no tiene nada de conexión con el amor, no es la verdad no conexión con el amor.
en realidad no tenemos nada de esos tesoros de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro Dios. Y creo la situación de inmigración es acciones como una reflexión, como viviendo en un mundo que, la verdad es allá y el amor es aquí y hay separación. Cuando en realidad es amor, es la verdad. Cuando estamos viviendo los 4 amores de C.S. Lewis, esa realidad, estamos viviendo más y más profundo en la verdad de quién es Dios. Y cuando estamos viviendo una vida falsa, una vida de no existe, es separación de todos. Es un comportamiento de amor, de verdad, de todos separados. No es Dios. Dios es todos conjuntos en un misterio, un milagro de existencia tan bonita que no podemos entender. Pero tenemos revelación de la verdad, del amor, de todo, de quién es Dios en Jesucristo. Ese es porque necesitamos Jesucristo en el centro de nuestras vidas y en el centro de la iglesia y en el centro de nuestros países, porque Él es encarnación de la verdad, encarnación de amor, encarnación de misericordia. Y tenemos esa verdad en nuestra iglesia católica. Su iglesia existe porque Él establece la iglesia. Pero cuando no hay conexión entre el amor y la verdad, podemos ver también que no hay conexión de la iglesia con Jesucristo. Y todo es una fractura de nuestras vidas. Y tenemos también, Excelencia, sobre todo los jóvenes, pero también los no muy jóvenes, un lenguaje egoísta. Empezaron hace unos 10, 15 años, escuché eso por primera vez. Yo te voy a decir mi verdad. Y luego tú me dices tu verdad. Y él se va. Espérame. ¿Cómo que tu verdad y mi verdad? La verdad es una, ¿no? ¿Cómo que? Sí, no. Tienes amor sin compromiso y verdad egoísta. Es increíble. Sí. Otra cosa que me fascina también, que estuvimos, el padre y yo estamos haciendo una serie de pláticas para la Cuaresma, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me encanta de Cristo, todas las demás religiones, budistas, musulmanes, etcétera, todos dicen que están buscando la verdad. Y sus fundadores, muchos, la mayoría, dicen, yo tengo la verdad, yo te voy a decir la verdad, y yo tengo el camino de la verdad. Y nuestro Señor dice, yo soy la verdad. No lo tengo, lo soy. ¿Quieren buscar la verdad? Bueno, lo estás mirando. Me encanta ese trozo de cuando Poncio Pilato, me lo imagino, Poncio Pilato viendo cara a cara a nuestro Señor, dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Está preguntando la verdad, ¿qué es la verdad? Es fantástico. Me gusta también. Hemos cambiado, nuestra mentalidad es tan egoísta que no nos permite ver the bigger picture, you know? En realidad, la verdad no es la verdad. El amor no es amor. Todo es una ilusión que es falso, porque no hay conexión en las raíces de la realidad, de la verdad completo, quién es Dios. Y
yo me he experimentado lo mismo. Una persona dice, oh, esa es mi verdad, oh, su verdad. Y es opinión. La verdad parece como opinión. No es. Y no es una verdad objetivo. Y muchos viven como no existe esa verdad de lo que es objetivo. Pero ese es un caos grande. Es que, Monseñor, Padre Moore, no os habéis enterado todavía que la verdad es sinodal. La verdad es sinodal. No. Sois unos rígidos. Es No. sinodal, la verdad. Definitivamente no. Qué barbaridad. Excelencia, otra pregunta. Varias preguntas. ¿Qué opina usted? Ya usted empezó a celebrar la misa tridentina de vez en cuando. No está negando que la misa de Novus Ordo es válido y nada de eso. Pero a ver, platícanos qué encuentra usted en la misa latina, la misa antigua Vetus Rito, la misa tridentina, como la llamamos. Yo la celebro todos los días y veo una riqueza también en mi sacerdocio, un contacto bellísimo ahí, ¿verdad? Pero a ver, explíquenos un poquito su pensar sobre esto. Sí. Y como dice, es algo nuevo en mi vida. Primera vez en mi vida celebrando fue en el año 2020, durante COVID. Primera vez. Y estoy practicando más y más. Puedo decir que yo que me amo de la misa en latín es lo mismo que yo amo de la misa Novus Ordo en inglés. Es la realidad de encuentro con Jesucristo. En su palabra, Él es la palabra, encarnación de la palabra, y en su cuerpo, su sangre, su realidad completo, Eucaristía. Y yo creo este es el futuro, estoy seguro que el futuro de la iglesia, porque Jesucristo es el Señor del universo, el Rey del universo, y es Señor y Rey de su iglesia. Es su iglesia. ¿Y sí, por qué de eso? Cualquier rito, cualquier ceremonio de la misa, lo que es importante es un camino a Cristo, es una celebración de su sacrificio y su resurrección en total de su ministerio por el pueblo de Dios. ¿Y por qué de eso me encanta la misa en latín? Porque siempre habla de Cristo en cada momento, en cada expresión del sacerdote. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y la misa en Novus Ordo no es tan fuerte, pero sí podemos ver Cristo en ese ceremonio, ese rito también. Eso es lo que necesitamos recordar. Y a veces necesitamos decir que en Novus Ordo hay posibilidad, es una lástima, pero hay posibilidad de celebrando que parece, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está su sacrificio?
no es solamente una comunidad de personas y una celebración de la comunidad. Hay muchas expresiones de eso en nuestro mundo. Hay un club, pero la misa no es el centro de la misa. En cualquier lengua, en cualquier expresión, es Cristo. Lo que me gusta, me encanta de la misa en latín es casi imposible celebrar sin recordando Cristo, porque la acción de su cabeza en su nombre, Cristo, genuflexiones, múltiples genuflexiones, besando el altar muchas veces. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y siempre necesitamos en cualquier lengua, en cualquier expresión de la misa, si es válido, y hay varias formas de una misa válido, y necesitamos Cristo, es el poder y el propósito, el centro de cualquier misa. Y necesitamos también, estoy todavía aprendiendo mucho en mi vida, pero necesitamos recordar, hay varios ritos, expresiones de la misa en celebrando pan y vino va a ser el cuerpo y sangre, alma y divinidad de Cristo. Y Maronite, hay una expresión. Conozco un poquito de Maronite, pero es un rito de que latín y Novus Ordo. Y necesitamos, yo creo, necesitamos recordar esas riquezas del cuerpo de Cristo, quien es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué de eso? Celebrando la misa es celebrando el cuerpo de Cristo. Yo creo en el futuro vamos a ver una renovación de la iglesia con esa concentración más claro. La misa no es solamente algo natural, es supernatural. Como dicen mis amigos judíos, de tus labios al oído de Dios. From your lips to God's ears. Ojalá y que se haga y muy pronto, porque necesitamos más seriedad. ¿Sabe lo que a mí me fascina en cada misa? La idea, nunca lo había sentido antes. Yo siempre celebraba la misa del Novus Ordo con mucho respeto, debido respeto, siempre. Pero nunca sentí la idea del sacrificio tan presente, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta que yo, indigno sacerdote que soy, estoy ofreciendo a Dios. Es una cosa que de verdad, hay unos momentos en la misa que de verdad me emocionan mucho. No soy muy dado a la emoción así, te lo puede asegurar el padre Gabriel, pero sí de verdad se siente su presencia. Y la idea del sacrificio, de pensar que este es el mismo sacrificio de la cruz, el mismo, repetido, me fascina. Y me da mucho gusto que usted es un jovencito todavía, obispo. Es muy joven. Yo me voy antes de ustedes. Usted tiene que seguir en la lucha para ver ese día que dice, el día que llega a entender cómo va la cosa, ¿verdad? Estoy continuando la lucha. Así, la lucha continua. Así es. Muy bien. Muy bien, Padre Gabriel, ¿qué dices tú? Que muchos, lo decía antes a Monseñor Strickland, que muchos sacerdotes que nos sentimos como soldados, se dice en español soldados rasos, que estamos inoficiales tras la trinchera, y parece que todos los oficiales han huido.
ante el silencio atronador de tantos funcionarios eclesiásticos. Parece que no hay sargentos, tenientes, capitanes, generales y está el soldado solo combatiendo en la trinchera sin oficiales, ¿no? Y bueno, pues escuchas a Monseñor Strickland y es como si estuvieras escuchando casi al general Patton, ¿no? Y dices, bueno, pues adelante, adelante que tenemos todavía oficiales. Quiero nomás. Bueno, señor Strickland, esto que comentaba usted y comentaba el padre Moore, pues lo hemos comentado también muchas veces el padre Moore y yo en otros programas. En la Iglesia Católica siempre, la historia de la liturgia lo deja muy claro, siempre hubo unidad de fe y pluralidad de ritos. El rito ambrosiano, el rito hispano-mozárabe que tenemos en Toledo, hispano-visigodo, el rito cartujano, había un rito carmelitano. Bueno, pues esto es lo que siempre fue la vida de la Iglesia. Unidad de fe, pluralidad de ritos. Y ahora es al contrario. Ahora es pluralidad de fe, cada uno que crea lo que él quiera, sinodalmente, pero unidad de rito. Uno solo. Que luego tampoco es verdad, como vosotros sabéis, porque no hay dos misas nuevas, Novus Ordo, iguales en todo el sistema solar. Cada sacerdote lo hace de una forma distinta una cosa u otra. Pero comentábamos el padre Moore, Monseñor, en otra ocasión también que bueno, pues aquí hay que reconocerle al cardenal Roche su gran aportación, que es una verdad, como decimos en España, una verdad como un templo, como una catedral, de que hay dos teologías. La teología que está detrás de la misa tradicional es la teología escolástica, es la teología sacrificial, es la teología de los padres, es la teología clásica de la Iglesia Católica, y la misa nueva, que por supuesto aceptamos, faltaría más su validez, pues tiene otra teología. Entonces, evidentemente, como una misa la misa nueva tiene una teología nueva, como el Theologie, y la misa tradicional tiene otra teología tradicional de más de 1000 años, de 1000 años, la Nouvelle Theologie no tiene ni mucho menos ese pozo de antigüedad, pues es también evidente que las manifestaciones por eso son diferentes y como decía el padre Moore, los efectos que causan en el sacerdote que la celebra y en el pueblo de los fieles que asiste a ella, que participa en ella, pues evidentemente tienen que ser distintos. Pero bueno, quería preguntarle, antes de que le pregunte el padre Moore, quería preguntarle sobre esta otra cuestión de Norteamérica, de la administración Trump, contra la que usted protestó y levantó su voz sobre su política de fecundación in vitro. Y creo que esto es importante, queridos míos, porque este año ha cumplido 30 años la promulgación de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Por supuesto, no ha habido ninguna conmemoración en el Vaticano, ni la va a haber, y ya está. En el 2023 se cumplieron los 30 años de la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, la más importante de sus 27 años de pontificado, por cierto, la más tomista, la que tiene más citas de la Suma Teológica. Y bueno, tampoco nadie dijo ni mu, nadie dijo nada, nadie hizo la menor conmemoración, pasó sin pena ni gloria. La teología moral católica, pues parece que ha devenido la moral católica, pues en eso, en una moral de consenso, para no ofender al mundo moderno, para no ofender a los no creyentes, de modo que hay que silenciar la doctrina católica moral. Y por eso llama la atención que en estos últimos 12 años los pastores de la Iglesia se hayan pronunciado mucho más en contra de la inmigración, en el sentido de los países, esto que hablábamos, monseñor, de los países que quieren restringir la inmigración, y en cambio sobre el aborto y la realidad creciente del aborto en todo el mundo, con más de 70 millones de abortos anuales en todo el mundo, pues es una cuestión que estuvo muy presente en el pontificado de Juan Pablo II, también en el del Papa Benedicto, pero que ha desaparecido. Entonces yo le quería preguntar sobre esta cuestión de la fecundación in vitro, cómo es exactamente
esa medida legal que ha tomado la administración Trump y por qué usted levanta la voz y recuerda en qué consiste la doctrina católica, como bien decía usted, de no separar verdad y libertad y no separar amor y vida, que es precisamente todo esto lo que se destruye y se separa con la fecundación in vitro. Creo, como dice Padre, exactamente el problema con IVF in vitro es una separación de amor, una separación de todo, una separación de hombre y mujer conjuntos en cooperación con Dios en nuestra fe, en el contexto del sacramento del matrimonio, viviendo una unidad en su vida, y una concepción de un niño es una expresión de ese amor. Y IVF es una destrucción de todo de eso. Una separación no es mujer y hombre conjuntos, es hombre allá ofreciendo su producto y la mujer ofreciendo algo de su vida. Es una separación de todo de eso. ¿Y por qué de esa separación? Yo creo IVF es como una expresión de todo lo que es malo, de lo que podemos hacer con nuestras oportunidades científicas a destruir la vida. IVF es una representación de todos, de esas lástimas, de usando algo científico contra la vida, porque es una separación de lo que en el plan de Dios, el plan es por seguro lo más importante. En el plan de Dios es una mujer y un hombre conjuntos en amor, una concepción posible, una concepción de un niño es en esa experiencia. IVF es una separación de todo de eso. Y finalmente tenemos el problema de embrios, personas, concepciones como helado. Y ese es eso el resultado de esa separación de la verdad, del amor, de todo. Y el producto de eso es una persona, pero no hay buena oportunidad a ofrecer esas personas de la vida. Y porque de eso no es nadie en el mundo está seguro lo que podemos hacer con esos embrios como en el freezer. Son personas desechables. Exactamente. Yeah. Padre Moore, pregúntale a Monseñor. Pues tanta cosa. Mire, también Excelencia, una vez estuvimos hablando bueno, en esto hace momentos estuvimos hablando de la inmigración. Hay otro problema que existe con la inmigración así de millones de personas que vienen a Estados Unidos, en particular Estados Unidos. Como dice el Padre Gabriel, la inmigración aquí en Europa es diferente, y sobre todo en España. Pero yo que trabajé 15 años en México, me fijé de un cierto ritmo. Cuando la vida en México, la vida política, social, económica, etcétera, llegaba a ser muy difícil, en lugar de cambiar su gobierno por necesidad, baja la presión y se van todos al norte. Entonces, nunca hay un cambio de gobierno, porque la presión
debería de causar un cambio. En cambio, no. La presión se acaba yendo ahí. Y por eso, en gran parte, México tiene una riqueza tremenda, tremenda. Y no lo están utilizando para nada. Usted lo sabe. Yo a mí me di cuenta. Tienen todo ahí, tienen todo. No hay necesidad de ir a otra parte para buscar trabajo. Pero el gobierno sigue siendo el gobierno y sigue siendo el poder y no permite el cambio. Y todos van a Estados Unidos a trabajar. También hay otro problema muy grande. La mayoría de los hombres que yo conocí, al menos, cierto que fueron algunos jóvenes como de 16, 17 años a trabajar en Estados Unidos. Pero la mayoría son hombres casados en México, con hijos, con una esposa y hijos en México. Van a trabajar en Estados Unidos y ¿qué sucede? Empiezan una segunda familia. Es absurdo. Empiezan una segunda familia. Viven una vida completamente doble. Hay problemas familiares. Luego no quiere regresar, no quiere... Hay unos problemas sociales tremendos, ¿sí? Yo no escuché hasta la fecha de hoy un comentario de nuestros obispos sobre estos problemas. Nada. Y son problemas verdaderos, son problemas a fondo, ¿eh? No dicen nada. Sí. Otra vez, un buen modelo, es una lástima, pero es correcto. Y el raíz de esos problemas es lo que hemos hablado antes, de no recordando el amor de su familia, cuidando su familia, dónde está, y ofreciendo su servicio, su trabajo a mejorar la vida de su familia. Ese es lo que está en su ilustración, está diciendo. Y es una destrucción y las acciones de los Estados Unidos en los años de ese tiempo está acrecentando el problema y no tratando a cambiar esos raíces del problema. Es otra vez destrucción de la familia, destrucción de recordando dónde está su primer amor y su primer responsabilidad. Tal cual. Es. Y veo, también, Padre Gabriel, le voy a decir eso. Están hablando más y más todos los días y más fuerte las voces de hacer una investigación sobre los obispos nuestros en cuanto cómo utilizaron el dinero de USAID. ¿Sí? Y mire, les voy a ser sincero, si encuentran que algunos obispos mal usaron ese dinero para cualquier otra cosa, va a ser un escándalo más grande que el escándalo de abuso sexual. De mí se acuerdan, porque va a ser tremendo. Y mire, también quiero decir otra cosa, y también el obispo Strickland sí sabe de eso, pero yo lo viví. De repente en los años 70, 60, 68, 69, 70, 72, en todas nuestras universidades, todos nuestros colegios católicos, quitaron crucifijos, cambiaron plan de religión, etc. Y nadie sabía el por qué. Pues el por qué estaban recibiendo dinero federal y estatal. Así nos controlan. Y cuando yo veo, excelencia, perdóname por decirlo, pero cuando yo veo que nuestros obispos no hablan, sospecho de que hay una razón por lo cual no hablen contra el aborto. Qué curioso que el Partido Demócrata no habla contra el aborto.
O sea, todo lo que es el partido progresista son sus valores de ellos. No, yo espero en Dios que no sean sus valores verdaderos, pero no hablan en contra. Y por eso están dando la idea a los fieles, a su rebaño, pues que no es tan difícil, no es tan fuerte la cosa del aborto. Me han dicho católicos, buenos y educados, que no, el aborto no es tan difícil como la inmigración. Perdóname, ¿de qué estás comparando? Pero en serio, ¿en qué cabeza cabe? Y así la cosa, así la cosa. Así es que espero que no encuentren nada, pero quién sabe. Están también le voy a decir, es un rumor, lo que voy a decir, es un rumor. No puedo decir que es cierto o no es cierto. Pero también lo que sí es cierto es que han pedido varios sacerdotes responsables, han pedido a Trump de investigar la situación de la venida, de la salida del Papa Ratzinger y la venida del Papa Bergoglio, de ver si no había un conflicto ahí de dinero y presión de parte de nuestro gobierno, sobre todo de la CIA, etcétera, etcétera. Y sí, válgame Dios. Lo que necesitamos es un poquito de limpieza de casa, ¿no? Un poquito de limpieza de casa, a little house cleaning. Un poquito. Entrar con un lanzallamas, hace falta entrar con un lanzallamas. Vaya, así es. Monseñor A ver, pregúntale usted. Monseñor Strickler, le preguntaba antes el padre Moore por ¿cómo decir?, su experiencia, su testimonio con ese descubrimiento que ha hecho de la misa tradicional. Yo cuando le leo, me da la sensación, corríjame si me equivoco, que también por sus citas está descubriendo o está profundizando, mejor dicho, mucha de la teología y del magisterio tradicional de la Iglesia. Por ejemplo, cuando ha citado usted a Pío XI con la Quas Primas, cuando ha citado la encíclica Paccendi de San Pío X sobre el modernismo. No es habitual que un obispo cite a Pío XI, que hable del modernismo, que cite a San Pío X. ¿Está también usted profundizando en ese magisterio pues tradicional, clásico, permanente, que ya ha sido totalmente olvidado y arrinconado? Creo, por seguro, creo hay conexión de todo. Que hemos dicho antes, la verdad es uno. Dios es la verdad. Y cuando hay una fractura de la verdad, es un problema muy serio, muy grande por la Iglesia y por la humanidad. Y creo lo que estamos hablando es unos aspectos de raíces de esos problemas, no recordando que hemos recibido una verdad de la revelación de Dios para ayudarnos a vivir como humanos. No solamente, por seguro, el tesoro de nuestra fe católica, creo, es profundo, pero es por más que solamente viviendo una fe, pero es de viviendo nuestra vida, es el regalo de Dios. Y creo hay conexiones con todo de eso, porque la verdad es uno, Dios es uno. Y creo el caos que tenemos en el mundo, en nuestros países, y a veces en la iglesia, es porque no estamos recordando esa realidad profunda, que
la verdad es la conexión de todos y cualquier aspecto, la liturgia, nuestros gobiernos, nuestras vidas de nuestras familias, nuestras vidas como hombres, vida como mujer, hay fracturas de eso también. ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer? Y todo es una... El problema, yo creo, es que no estamos viviendo, recordando siempre las conexiones de la verdad en varios niveles de nuestras vidas. En algo muy sencilla, en algo muy complejo. Es lo mismo, la verdad es lo mismo, la conexión es lo mismo. Entonces, Excelencia, otra pregunta. Dicho eso, y lo creemos absolutamente, lo que acaba de decir, y lo creemos, ¿piense que hay muchos caminos a Dios? ¿O cuántos caminos hay Dios? ¿Todos son iguales? No. Está diciendo, este Padre Amor me quiere poner una dificultad grande. Otra vez, Jesucristo dice, Él es el camino, Él es la verdad, no Él conoce la verdad, o Él quiere ayudarnos a ver la verdad. Él es la verdad y Él es el camino. Es su revelación. La revelación, en realidad, podemos decir que el Hijo de Dios, ¿qué es su revelación al pueblo de Dios por la historia, por nuestra vida? Su revelación es que Él es la verdad y la verdad es uno. Él es ayudándonos como el camino de la verdad a conocer, no por solamente nuestras vidas breves en este mundo, y cada vida en este mundo es breve, no es mucho en comparación a la realidad de Dios que es eterno. Y Jesucristo es el camino, un camino difícil, con una cruz, con nuestras cruces, pero Él es el camino y es una lástima posible. Lo más grande, lo más importante de nuestro tiempo. Hemos hablado que la realidad de muchos de los obispos, la mayoría de los obispos, no dicen nada. De nada a nada, no dice nada. La realidad que los obispos del mundo no dicen en amor, en respeto al Papa Francesco, cuando él dice, hay muchos caminos, los obispos, los sucesores de los apóstoles necesitan con una voz fuerte, fuerte en amor, fuerte en la verdad. Santo Padre, no hay muchos caminos. No es que cada religión ofrece la verdad y posible es lo mismo Dios. No es la verdad, no es lo que dice el Hijo de Dios Jesucristo. Y la realidad que los obispos no pueden hablar en este momento, esa es una lástima posible, lo más grande, por seguro es grande, porque cuando Jesucristo dice, cuando no estamos hablando con Él y viviendo con Él, cuando estamos contra Él, Él no puede hacer lo mismo. Si vamos a, como se dice, si vamos a deny Cristo, Él no puede
deny su vida. Y esa es una lástima que los obispos no finalmente reciben su voz a decir, no podemos decir esto, Santo Padre, en el amor y respeto por él, el apóstol. Por el mismo, sí. Necesitamos decir no, porque Jesucristo es el camino único. Solo Él dice, solo podemos recibir la vida del Padre en la eternidad en el camino de Cristo. Excelencia, otra pregunta para los oyentes y para nosotros. ¿Puede definir o hablarnos un poquito sobre lo que es el depósito de la fe y la responsabilidad de los obispos de defender, explicar el depósito de la fe? Pues ese es, podemos escribir un libro de esa realidad. Pero creo podemos empezar con depósito de fe es la verdad de la revelación de Dios. Nuestro Dios, tenemos una religión de revelación. No es solamente algo de nuestro proyecto, es una revelación. El depósito de fe es el catálogo, el recuerdo de esa revelación, empezando en Escritura, en Génesis, hasta el libro de Revelación en la Biblia. Ese es algo de depósito de fe. Es nuestro Dios en amor ofreciendo su revelación de quién es, quién somos, qué es la vida, qué es el mundo, nuestro Dios en su revelación. Ese es el depósito de fe. Tenemos el forma de la Biblia, de la iglesia, de los sacramentos, de las enseñanzas durante la historia de la iglesia por 2000 años, ofreciendo más y más claridad, más y más luz de esa revelación. Como San Pablo dice, nadie puede cambiar esa verdad del depósito, ni un ángel. San Pablo dice, si alguien tratar de ofrecer un nuevo revelación diferente, es accursed, es Anatema. anatema. No es posible. Y ese es porque ese es el depósito de fe, es tan importante. Es la palabra, es los sacramentos, es la iglesia y es todo de las enseñanzas de los sucesores de San Pedro, el Papa, por 2000 años. Todo de eso es el depósito de fe. Y finalmente, recordando que es la revelación de la verdad, podemos decir también que Jesucristo es el depósito de la fe. Su presencia, su vida es el depósito. Su encarnación es la presencia. Ese es porque la Eucaristía es tan importante por nuestra iglesia, por el mundo, porque tenemos la revelación del Padre, de su amor, de su verdad, de todo quien es Dios. Tenemos en la misa, en la Eucaristía. El misterio no podemos entenderlo, pero sí tenemos y necesitamos guardar ese depósito.
Excelente, excelente, excelente. A propósito, queridos seguidores, de esta pregunta que le hacía el padre Mura a Monseñor Strickland, el Código de Derecho Canónico, el canon 386-386, por cierto, si no lo digo voy a explotar, los 3 años que yo estudié Derecho Canónico, cada año teníamos que comprarnos un código nuevo porque el Papa no paraba de enviar cánones. Entonces, no nos servía el código de un año para otro, de un curso para otro, y ya algunos compañeros decían de broma, de risa, de cachondeo, que por favor se hiciera una aplicación, una app para el teléfono que cada mes se actualizara, ¿no?, del Código de Derecho Canónico. Pero bueno, Canon 386, parágrafo 1, dice: el obispo diocesano debe enseñar y explicar a los fieles las verdades de la fe que han de creerse y vivirse, predicando personalmente con frecuencia. Y esto es lo que está haciendo Monseñor Strickland, pues por todo el mundo, llevando esa palabra del depósito de fe a todo el mundo. Y el parágrafo 2 le dice al obispo, a propósito del depositum fidei: defienda con fortaleza, de la manera más conveniente, la integridad y unidad de la fe. Canon 386, parágrafos 1 y 2. Padre Moore, si tú no lanzas la bomba, la lanzo yo, ¿eh? A ver, lánzalo. Bueno, el 6 de agosto de 1945 se lanza la Little Boy sobre Hiroshima. El 9 de agosto se lanza la Fat Man sobre Nagasaki, así que yo voy a lanzar ahora mi bomba. Monseñor Strickland, ¿por qué hay obispos y cardenales en Estados Unidos, como Kupik, como McElroy, que apoyan y justifican abiertamente la homosexualidad, el movimiento homosexualista? No hablemos ya del James Martin y compañeros mártires. ¿Y por qué toman por qué hacen esas declaraciones de apoyo a todo ese movimiento homosexualista? Pues no estoy seguro que conozco por qué, pero la realidad que no está como en el código de las leyes, no está viviendo su responsabilidad. Hemos hablado de todo en ese tiempo conjuntos, hemos hablado de la verdad, del amor, y una contradicción de la verdad diciendo que puede vivir en algo parece como una vida sexual que no es de la voluntad de Dios, no es de matrimonio, no es la verdad, y es una destrucción de personas que es una gran lástima. No es algo cada persona tiene atracciones de pecado. Ese es lo que es pecado. Tenemos pecados porque de atracción a lo que parece bien y no es. Y por un pastor a decir, su atracción a algo que es malo, y decir, es bueno, no hay problema. Ese es nos sirviendo como pastor. No, en realidad no entiendo por qué esos obispos y muchos están diciendo que lo que no es la verdad, pero es más que una lástima, es una destrucción de vidas de hombres y mujeres tratando de entender su vida, y los pastores no ofreciendo la verdad. Es una tragedia de nuestro tiempo. Si puedo también meter mis 2 centavos aquí. Cuando estuve trabajando en Nueva York,
nosotros tuvimos en varias parroquias grupos de homosexuales, de hombres y mujeres, mayoría hombres, con el grupo Courage, coraje, ¿verdad? Coraje, pero en el sentido de fortaleza, para apoyarlos. Yo les puedo decir, los tuve en mi parroquia y ayudé mucho en este movimiento. Para mí como sacerdote era un privilegio, no un deber, un privilegio asistir a sus reuniones y confesar a estos jóvenes. Iba, creo que era cada semana, yo iba 2 veces al mes. Viven unas vidas católicas de maravilla, y se quitaron de una forma de vida, pues la única cosa, como dice su excelencia, les estaba causando lástima, depresión, problemas psicológicos tremendos, etcétera, etcétera, y no encontraron la felicidad. Al dejar esta vida y ponerse de nuevo en gracia de Dios, eran la gente más fantástica del mundo, en serio. El grupo que nosotros tuvimos en Manhattan era de 40 jóvenes. Digo jóvenes entre 20 a, qué sé yo, 40 años de edad. Pero fantástico. Ahora se destruyó todo eso. Se destruyó. Porque también tienen en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, a un jesuita, James Martin, que les está diciendo públicamente que están mal, que están locos de estar viviendo una vida deprivándose de sexo y de gozo, ¿verdad? Es como el mismo diablo se ha metido con la libertad en nuestra iglesia. Y es dificilísimo contradecir esto o combatirlo. También cuando dice su santidad, es para no creer, la bendición de parejas homosexuales. Les doy un ejemplo. Yo era párroco de una parroquia en Nueva York, de varias parroquias, pero una en particular, y llegó 2 hombres que querían poner sus 2 hijos adoptados en el colegio católico. Y llegaron listos para pelearse, ¿sí? Conmigo. Y la primera cosa, supongo que usted, siendo católico, no nos va a permitir a nuestros hijos entrar en su colegio. Dije, no, ¿cómo no? Sus hijos pueden entrar en el colegio, no hay ningún problema. Pero piénsalo bien. Se quedaron. Piénsalo bien, porque yo voy a enseñar a sus hijos que la homosexualidad es malo. Si ustedes los quieren poner en un colegio que les enseñe eso, y si me preguntan, si no cambian de vida, ¿dónde terminan? Si no cambian su manera de vida, ¿dónde? Y yo les voy a decir, obviamente, dónde van a terminar. ¿Cómo es posible? Digo, bueno, usted me está preguntando, yo estoy diciendo la verdad. Pueden entrar en el colegio, pero van a aprender la ética católica. ¿Sí? No solamente van a venir aquí porque ustedes los quieren separados de los niños que van a escuelas públicas. Pues no pusieron los niños. Pero otra cosa es esto, excelencia, y usted lo sabe, que si, por ejemplo, estoy pensando en Nueva York siempre porque había mucho de ese problema, ¿verdad? Si yo niego bendecir una pareja, yo nunca en mi vida he negado una bendición a quien sea. He bendecido prostitutas, he bendecido, ¿sí? Narcos de drogas, ¿sí? Pidieron una bendición. La bendición que les pido es muy especial,
pido a Dios de alejarlos de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero a nadie nunca he negado una bendición. Pero si viene una pareja y me piden bendecir lo que obviamente es pecado, yo no puedo. Y si no doy la bendición, tarde o temprano, ellos me van a demandar por un crimen de odio. A hate crime, ¿sí? Y yo tengo el problema, no el Papa no tiene el problema, yo lo tengo, yo el sacerdote en parroquia, yo lo tengo. Y él no está ahí para defenderme. Causa muchos problemas eso. Y además estamos dando, según mi parecer, la idea errónea, equivocada de todo el asunto, un antitestimonio. Pero me da mucha tristeza cómo ha terminado Courage. Me da mucha tristeza. Sí. Pues si quiere vamos a ir terminando, Monseñor, que no queremos tampoco quitarle más tiempo. Padre Moore, si quieres le haces una última pregunta o si no se la hago yo, como tú prefieras. Pues yo creo que le vamos a dejar al pobre Excelencia descansar un poquito de nuestra amable, pero difícil compañía a veces en cuanto a preguntas, ¿verdad? Solamente quiero decir aquí a todos los oyentes que yo creo que se han dado cuenta ya, escuchando a su Excelencia, que tenemos aquí un obispo único en el mundo. Hay varios parecidos, pero él es único, que ha sufrido también por su fe. Él sabe muy bien quién es Cristo crucificado. Lo sabe muy bien quién es Cristo crucificado. Y sabe quién es Cristo porque sabe quién es Cristo crucificado. Él ha vivido esto. Su vida, déjame tocar el papel de profeta, Excelencia. Yo creo que su vida de usted va a cambiar en el no muy lejano futuro. En el no muy lejano futuro va a cambiar. Yo creo que Dios le va a dar el premio, lo que usted merece por haber sido fiel a Él. De verdad. Y es mi oración para usted. Yo sé que usted no me está pidiendo mi bendición, pero se lo doy de todos modos. En serio, es un privilegio conocerlo, es un privilegio considerar a usted amigo. Hemos hablado varias veces por teléfono y en conferencias, pero de verdad para mí es un honor conocer un hombre tan honesto, fuerte, correcto como usted. John Wayne, ¿quién es el primer actor? No John Wayne, Gary Cooper, que se convirtió al catolicismo momentos antes de morir, se bautizó, Gary Cooper. Puso en su lápide de su sepultura los 3 F. Los 3 F. Fuerte, feo y formal. Que un hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, los 3 F. Cuando murió John Wayne, que también se convirtió al catolicismo poco antes de morir, puso en su lápide los 3 Fs, fuerte, feo y formal. Y Ronald Reagan pidió poner lo mismo, pero no lo pusieron porque no se había convertido al catolicismo. Aquí tenemos un hombre, no, lo feo no, usted no es feo, pero fuerte y formal sí lo es. Y le felicito mucho y yo me considero realmente bendecido conocerle y considerarle como amigo. Dios tiene muchas cosas muy grandes para usted en el futuro, Excelencia. Cálmase, va a ver. De sus labios a Dios, los oídos de Dios. Touché, muy bien. Monseñor, yo también suscribo todas y cada una de las palabras que acaba de decirle el Padre Moore y para mí, como para el Padre Moore, un inmenso privilegio poder contar con su amistad y con su colaboración, con su testimonio, con su ayuda. Por cierto, aprovecho ya que ha hecho esta referencia
cinematográfica, el padre Moore, que también eso explica muchas cosas de la vida del Monseñor Strickland, que vea esa película magnífica de Gary Cooper Solo ante el peligro, que es muy iluminativa de este momento. Yo ya abusando... Y también, padre, sabe una cosa muy importante. Todas esas películas de West son de Texas, ¿eh? Son de Texas, del estado de Texas, eso sí. Ese es el mero corazón del West, ¿sí? Así es. Oye, Excelencia, ¿le podemos pedir su bendición? Por seguro. Padre Todopoderoso, pedimos su bendición por nosotros y todos oyendo nuestras palabras, nuestras reflexiones, que podemos recibir su bendición y su ayuda, la fuerza de su Espíritu en nuestras vidas, que podemos vivir más y más cerca del corazón de su Hijo Jesucristo, en la ayuda de nuestra Madre y su corazón inmaculado, ayudándonos a conocer el amor, quien es Jesucristo, más y más completo en nuestras vidas. Pedimos esa bendición en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey. Viva. Y muchas gracias, Monseñor, muchas gracias, Padre Moore. Gracias a ustedes. Un honor, Excelencia, en serio, gracias. Y también un honor estar contigo, Padre. Ya sabes, Padre Moore, que yo quiero ser como tú. Oh, pobrecito. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches, señores. Hasta pronto. Gracias, Excelencia.